Bueno, habiendo visto ya los elementos de la acción y también de la tipicidad, también vimos la forma negativa de la acción, es decir, la omisión, los dispositivos que amplifican el tipo, es decir, la tentativa y las diversas formas de participación que, que pueden haber en un hecho. Vamos ahora a analizar el tercer elemento de la teoría del delito, que es la antijuridicidad. Una vez entonces que nosotros sabemos que un comportamiento humano constituye una acción relevante para el derecho penal y que esa acción entonces se adecua al tipo legal, tanto en su aspecto objetivo como en su aspecto subjetivo, corresponde determinar si esa conducta típica es contraria a derecho, es decir, es antijurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que quebranta la norma. En primer lugar, porque es típica, ya eso lo hemos analizado en el elemento anterior, pero entonces ahora nos vamos a, nos corresponde determinar que esa conducta, además de quebrantar la norma por ser típica, también la quebranta porque no existe ningún permiso legal en el ordenamiento jurídico que haya permitido o autorizado la realización de ese hecho. La antijuridicidad, entonces, podríamos decir que es una teoría de los permisos legales. Eh, Teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen normas que prohíben, pero también existen otras normas que permiten. Entonces, la antijuridicidad consiste en una valoración. Se valora el comportamiento para determinar si está permitido o no, y en consecuencia, si este es contrario a derecho o no. Si esa conducta está autorizada, justificada, entonces no habría delito, no habría responsabilidad. Debemos recordar algo que vimos en el elemento anterior, es decir, en la tipicidad, que para un sector de la doctrina, la tipicidad es simplemente un indicio de la antijuridicidad, es decir, lo que explicábamos con la teoría de la ratio cognoscendi. Entonces, de esta forma, la tipicidad y la antijuridicidad son elementos independientes, están relacionados, pero según esta posición, la antijuridicidad sería entonces esto que hemos venido diciendo, una teoría de los permisos legales. Contrario a esto, otro sector de la doctrina considera que la tipicidad y la antijuridicidad están unidas y constituyen un solo elemento, que sería lo formulado por la teoría de la ratio essendi. Es decir, si nosotros acogemos un planteamiento como el de la ratio cognoscendi, la teoría del delito tendría cuatro elementos. Tipicidad y antijuridicidad tienen relación, que una conducta típica significa o da un indicio, mejor dicho, de que la conducta posiblemente sea antijurídica, pero no significa lo mismo. Contrario a esto, pues para quienes consideran que lo correcto es la teoría de la ratio essendi, la teoría del delito tendría solo tres elementos: la acción, la tipicidad y la antijuridicidad, que como lo vemos aquí estarían unidas, y finalmente la culpabilidad. Eh, Siendo así, ¿no? Si se considera que la tipicidad y la antijuridicidad son un solo elemento, entonces los permisos legales formarían parte de ese elemento que une tipicidad y antijuridicidad, por lo que los permisos, por lo que ya no podríamos decir, o no sería correcto decir que la antijuridicidad es una teoría de los permisos legales, porque los permisos legales se estudiarían en este elemento que hemos unido, es decir, en la tipicidad. Y eso sería lo que nosotros llamamos los elementos negativos del tipo, planteamiento que estudiamos en la evolución dogmática de la tipicidad. Esto nos lleva entonces a desarrollar la evolución dogmática de este elemento de la antijuridicidad. Sabemos que, bueno, en la evolución en general de la teoría del delito se debe principalmente a dos sistemas: el sistema causalista, dividido en clásico y neoclásico, y el sistema finalista. Para el causalismo clásico, la antijuridicidad, así como la tipicidad y la acción, era un elemento absolutamente objetivo. Es decir, bastaba para que la conducta fuera antijurídica que se causara el resultado y se quebrantara la norma. Y con esto de quebrantar la norma, el causalismo clásico lo que quería decir era que se pusiera en peligro o se lesionara al bien jurídico, algo objetivo, algo externo, ya que lo subjetivo se encontraba en la culpabilidad. El causalismo clásico, en ese, digamos, afán
o esa insistencia, ¿no? De entender que la antijuridicidad, así como los dos elementos que la preceden, que son la acción y la tipicidad, son objetivos, se llegó a distinguir entre lo que es la antijuridicidad formal, es decir, la vulneración de la norma por no tener ningún permiso legal, y la antijuridicidad material, que sería o estaría relacionada con la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Todo esto, por supuesto, desde un aspecto objetivo. Entonces, se consideró que la antijuridicidad es una categoría que no tendría elemento subjetivo alguno, ya que el elemento subjetivo está en la culpabilidad. Entonces, si se va a analizar algún permiso legal, como por ejemplo la legítima defensa o cualquier otro, no va a importar lo que el autor quiso, no quiso, lo que se representó, lo que no se representó, si tuvo o no tuvo la intención, en este caso de defenderse, ¿no? La legítima defensa. Solo para el causalismo clásico va a importar, al estudiar cualquier permiso legal, como por ejemplo la legítima defensa, solo va a importar lo objetivo, lo externo. Luego, el causalismo neoclásico, digamos que siguió esta estructura del causalismo clásico, eh, pero varió algo. Introduce una variante en la antijuridicidad. Ellos consideraban, como el causalismo clásico, que la antijuridicidad es un elemento objetivo, pero no de forma absoluta, sino que era prevalentemente objetiva y por excepción se podía analizar ciertos elementos subjetivos en la antijuridicidad. Estos ciertos elementos fueron los que ellos llamaron los elementos subjetivos del injusto. Volvamos a recordarnos que precisamente es el causalismo neoclásico quien defiende la teoría de la ratio essendi, es decir, lo que hablábamos hace un momento de entender que tipicidad y antijuridicidad están en un solo elemento y que son lo mismo. Entonces, para el causalismo neoclásico, tipicidad y antijuridicidad es lo mismo. Y por eso es que se habla de injusto. La teoría de los elementos subjetivos del injusto, entonces, termina subjetivizando solo por excepción el injusto, es decir, la tipicidad y la antijuridicidad, que insisto, es para este sistema lo mismo, es un solo elemento. Entonces, aquí sí importaba que si el autor que se había defendido legítimamente, por ejemplo, hablando en el caso de la legítima defensa, aquí sí importaba que si él esa defensa la hizo con el ánimo de defenderse, es decir, algo muy excepcional en donde tenía que analizarse lo subjetivo y ese era el único caso, de la legítima defensa. Luego, en el sistema finalista, Hans Belzel termina ya de subjetivizar por completo la antijuridicidad con su teoría del injusto personal. Belzel consideraba que debía fundamentarse la antijuridicidad en el quebrantamiento de la norma, tal y como también lo había hecho el causalismo, pero que ese quebrantamiento ese quebrantamiento de la norma no tenía que estudiarse o analizarse desde un aspecto o un sentido objetivo, sino también como norma subjetiva de determinación, es decir, atendiendo a lo que Belzel llamó el desvalor del acto, distinto a lo que ya el causalismo venía hablando, que Belzel llamó el desvalor del resultado. La lesión o la puesta en peligro del bien jurídico, que sería lo que importaría si solamente se toma en cuenta el objetivo, es decir, lo que había dicho el causalismo. Este desvalor del resultado era lo que se causaba. ¿Y qué se causaba? Bueno, se lesionaba, se ponía en peligro un bien jurídico. Para el sistema finalista, para Belzel, habría antijuridicidad no tomando en cuenta el desvalor del resultado, es decir, la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico, sino que habrá antijuridicidad cuando se quebranta la norma, pero desde un aspecto subjetivo, como desvalor del acto. Y no solo esto se debería analizar excepcionalmente en la legítima defensa, lo que el causalismo clásico llamó el ánimo de defenderse, sino que lo subjetivo tendría que analizarse en la legítima defensa y en cualquier permiso legal. Es importante aquí tener en cuenta que a pesar de que nosotros hemos dicho que a lo largo del desarrollo de la teoría del delito, que este debate causalista finalista lo ganó el finalismo, o fue el finalismo quien triunfó, actualmente la discusión sobre la relación entre tipicidad y antijuridicidad, es decir, si es un solo elemento o si se separan, esta discusión actualmente se mantiene. Entonces hay sectores doctrinarios, uno de ellos defendido por Roxin, que consideran que debe ser, un solo elemento, es decir,
se fundamentan en la teoría de la ratio essendi, mientras que para otro sector doctrinario, que es el que apoya a Jacobs, serían elementos distintos, es decir, la teoría de la ratio cognoscente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, actualmente sí se entiende que la antijuridicidad debe tener, no excepcionalmente, como lo decía el causalismo neoclásico, sino siempre debe analizarse desde lo subjetivo. Sin embargo, la relación entre tipicidad y antijuridicidad, pues si están unidas o son independientes, va a variar dependiendo actualmente, dependiendo del planteamiento que se siga. Entonces, hay un sector que considera que la tipicidad es la ratio essendi de la antijuridicidad, mientras que otro sector considera que es la ratio cognoscendi. Ahora, mayoritariamente se acepta que para que una conducta sea antijurídica, se requiere tanto el desvalor del acto, es decir, ese, ese quebrantamiento de la norma desde lo subjetivo, como el desvalor del resultado. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que para que una conducta sea antijurídica, el comportamiento debe ser contrario a la norma, entendiendo la norma como un imperativo, pero también debe lesionar o poner en peligro el bien jurídico. Y esta sería un poco una aproximación a los planteamientos más actuales, a los planteamientos funcionalistas. Para estos planteamientos es muy importante, al estudiar o al desarrollar la antijuridicidad, la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Vamos ahora a desarrollar las diferencias, antes, por supuesto, de desarrollar cada una de las causas de justificación y de explicar qué es la legítima defensa, qué es el cumplimiento de un deber, cuándo existe o en qué consiste el ejercicio de un derecho, el ejercicio de un cargo, la obediencia legítima y el estado de necesidad justificante. Antes de desarrollar esto, vamos a hablar un poco de las diferencias entre las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Y lo primero que tenemos que saber, muy importante, es entender que no es lo mismo que una conducta esté justificada a que una conducta esté disculpada. Fíjense que si se dan cuenta, el último de las causas de justificación que están en el esquema es el estado de necesidad justificante, mientras que el primero de las causas de inculpabilidad que ven en el esquema es el estado de necesidad, pero disculpante. Esto ya nos dice o nos da una alerta de que no es lo mismo que una conducta esté justificada, porque en esencia tiene una causa de justificación, a que una conducta pueda ser disculpada porque sería una causa de inculpabilidad. Entonces, cuando la conducta es justificada, allí no hay antijuridicidad, mientras que cuando una conducta se disculpa es porque allí no hay culpabilidad. Y los efectos, si bien ni en una ni en otra la consecuencia será que no hay delito ni habrá responsabilidad penal, los efectos prácticos de entender que una conducta está justificada o que esté disculpada van a ser distintos. Pero bueno, aquí lo primero vamos, antes de hablar de esto, porque para entender lo de la disculpa como causa de inculpabilidad tendríamos que pasar al elemento de la culpabilidad. Vamos ahora a hablar, y esto nos corresponderá más adelante, vamos ahora a hablar de las diferencias entre causas de justificación y causas de inculpabilidad. Una primera diferencia entre las causas de justificación y las causas de inculpabilidad es que si una persona actúa con una causa de justificación, como por ejemplo el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber o la clásica, la legítima defensa, para esta persona no cabe legítima defensa a su vez, porque presupone, como lo veremos ahora, la legítima defensa, una reacción. ¿Qué es la legítima defensa? Una reacción ante una agresión antijurídica, ante una agresión ilegítima. Pero si esa agresión es lícita, es legítima, es legal, está justificada, tendría una causa de justificación. Y yo no puedo defenderme de quien a su vez se está defendiendo de forma legítima, o sea, no cabe. Para ponerlo quizás un poco más, menos trabalengua, si yo estoy cumpliendo un deber, es decir, tengo una causa de justificación a mi favor, la otra persona no podría hacer valer la legítima defensa, no podría defenderse, ¿no? Porque la legítima defensa, como lo he dicho y lo vamos a explicar más adelante, es la reacción ante una agresión ilegítima. Y si yo estoy cumpliendo con mi deber, yo no estoy realizando ninguna conducta ilegítima.
En definitiva, no puedo entonces defenderme de alguien que está ejerciendo un derecho, que está cumpliendo un deber o que está acatando una orden legítima. Al contrario, en las causas de inculpabilidad sí cabría la legítima defensa. Una segunda diferencia será que si yo actúo con una causa de justificación a mi favor, cualquiera de ellas, la conducta o mi conducta es lícita, está permitida. Si el hecho es lícito, no habrá ningún tipo de responsabilidad, no nada más penal, es decir, evidentemente aquí no habría responsabilidad penal, pero tampoco habría ni responsabilidad civil ni responsabilidad administrativa. Esto es distinto cuando se trata de una causa de inculpabilidad, porque cuando es una causa de inculpabilidad, si bien allí no habría responsabilidad penal, porque la conducta estaría disculpada y no habría delito, pero sí podría haber o subsistir responsabilidad civil o responsabilidad administrativa para quienes actúan con una causa de inculpabilidad. Otra diferencia tiene que ver con la participación criminal. Las causas de justificación pueden extenderse a cualquiera que participe, es decir, abarca tanto al autor como a cualquiera que lo ayude o participe en esa causa de justificación. Si yo me estoy defendiendo legítimamente de una agresión y un tercero me ayuda, la legítima defensa abarcaría tanto a mí, que sería el autor de la legítima defensa, como a quien me está ayudando. Esto no ocurre con las causas de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque las causas de inculpabilidad son personalísimas, por lo que el efecto que estas tienen de eliminar la responsabilidad solamente va a aplicar para el autor, no se transmite a los partícipes. Por ejemplo, si yo soy inimputable y en razón de mi inimputabilidad por una enfermedad mental que me haga digamos, que no me permita tener la conciencia de lo que estoy haciendo o no pueda yo controlarme, yo estoy obrando con una causa de inculpabilidad, pero esa causa de inculpabilidad solo me cubre a mí, no va a cubrir a quien siendo imputable, por ejemplo, me ayude o participe en ese hecho. Y finalmente, pues encontramos otra diferencia entre causas de justificación y causas de inculpabilidad. Y es que en las causas de justificación se fundamentan en el principio del interés preponderante, mientras que las causas de culpabilidad tienen su fundamento, encuentran su fundamento en el principio de no exigibilidad de otra conducta o de otro comportamiento. Es decir, causas de justificación tienen como fundamento los llamados principios justificantes, que la mayoría de ellos se basan en el interés preponderante, pero también hay ciertos casos muy excepcionales en donde podría aplicarse el principio de la ausencia de interés. Mientras que en las causas de culpabilidad, el fundamento está en el principio de no exigibilidad de otra conducta. ¿Qué significa esto? Bueno, que las causas de justificación tienen sentido porque hay intereses que preponderan sobre otros. Es decir, cuando nosotros hablamos de legítima defensa, de cumplimiento de un deber, de obediencia legítima, de estado de necesidad justificante, de cualquier causa de justificación, allí la conducta está justificada, está permitida y por lo tanto no sería antijurídica porque existe un interés preponderante. Por ejemplo, mi vida prepondera sobre la vida de quien me ha atacado ilegítimamente. Si viene alguien a matarme y yo para defenderme lo mato, entonces a defenderme de su agresión, ¿no? Mi conducta estará justificada en virtud del principio del interés preponderante. Oye, y podrán preguntarse, ¿por qué mi vida prepondera sobre la vida del otro? Porque el otro ha venido de forma ilegítima a agredirme, a atacarme. Por eso entonces mi vida sería como el interés que prepondera allí. Esto no ocurre con las causas de culpabilidad. Esto del interés preponderante no es lo que fundamenta, por ejemplo, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad o el error de prohibición u otras causas de inculpabilidad, sino que allí lo que se hace es, cuando se trata de causas de inculpabilidad, ya no, o sea, fíjense, las causas de justificación valga la redundancia, justifican la conducta, mientras las causas de culpabilidad la disculpan. Hemos dicho al principio que no es lo mismo justificar que disculpar. Entonces, yo justifico teniendo como fundamento el interés preponderante, mientras que yo disculpo porque no puedo exigirle a esa persona que realice otro comportamiento. Por ejemplo, el inimputable.
Yo no puedo exigirle al enfermo mental que en virtud de su enfermedad mental pierde la capacidad de comprender o de autodeterminarse, que se comporte de otra forma. Por eso es que no lo justifico, pero sí lo disculpo. Entonces, si se concluye que no es que había un interés preponderante, sino que no se podía exigir otro comportamiento o un comportamiento distinto, allí lo que habrá es una causa de inculpabilidad. Con esto, entonces, vamos a culminar esta primera clase sobre la antijuridicidad y en la próxima clase, pues vamos a desarrollar cada una de las causas de justificación y su regulación en el Código Penal.